Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 23, 13, 22. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También ustedes enseñan que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos y bendiciones para todos en este lunes de la 21ª semana del tiempo ordinario. Hoy, 28 de agosto, celebramos a San Agustín. Son muy conocidas las etapas de su vida. Su nacimiento en Tagaste, en África, en el año 354. Su conversión en Milán en el año 387. Su episcopado en Hipona del 395 al 430. Pero lo más importante son los destellos de su pensamiento genial y el testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios y al servicio de la Iglesia, que para él es tanto la comunidad de fieles reunidos en cada iglesia local como el cuerpo de Cristo extendido en todo el mundo. También, al mirar a San Agustín, vemos el poder de la oración de una madre que ora por su hijo, el caso de Santa Mónica, que logró no solamente la conversión de su hijo, sino que éste se convierta en santo. Que San Agustín, que tiene tanta doctrina, tanto que nos comunica como reflexión de su conocimiento de Dios y de la palabra, ruegue por nosotros. Permítame unas reflexiones en torno al Evangelio que escuchamos. A partir de hoy, durante 3 días, vamos a meditar el discurso que Jesús pronunció criticando a los doctores de la ley y a los fariseos, llamándolos hipócritas. En el Evangelio de hoy, Jesús pronuncia contra ellos 4 ayes o maldiciones. El Evangelio de mañana veremos otros 2 ayes y en el de pasado mañana los últimos 2. Es decir, hay 8 ayes o maldiciones contra los líderes religiosos de la época de Jesús. Son palabras muy duras. Al meditarlas, pensamos en los doctores y en los fariseos del tiempo de Jesús, pero también debo pensar en cuánto de hipócrita hay en mí, hay en nuestra sociedad, en nuestra familia, en la iglesia. Es una invitación no solamente a cuestionar a los otros, sino
a que nosotros nos miremos en el espejo de Dios. Veamos estos puntos de reflexión. El primer ay contra los que cierran la puerta del reino. Jesús dice: ay de ustedes que cierran las puertas del reino de los cielos, ni entran ni dejan entrar. Y nos preguntamos, ¿cómo se cierran las puertas del reino? Presentando a Dios como un juez severo, dejando poco espacio a la misericordia, imponiendo en nombre de Dios leyes y normas que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios, falsificando la imagen del reino y matando en los otros el deseo de servir a Dios y al reino. Una comunidad alrededor de este falso Dios no entra en el reino, ni es expresión del reino, e impide que sus miembros entren en él. El segundo punto, contra los que usan la religión para enriquecerse. Dice el Señor: ustedes explotan a las viudas y roban sus casas, y para disfrazar hacen largas oraciones. Por esto van a recibir una condena severa. Jesús permite que los discípulos vivan del Evangelio, pues dice que el obrero merece su salario. Pero usar la oración, usar la fe como medio para enriquecerse, esto es hipocresía y no revela la buena nueva del reino. Transforman la religión en un mercado, y Jesús expulsa a los comerciantes del templo. Cita a Isaías y a Jeremías: mi casa es casa de oración para todos los pueblos, y ustedes las han convertido en una cueva de ladrones. Recordemos cuando el mago Simón quiso comprar el don del Espíritu Santo, Pedro lo maldijo. Simón recibió la condena más severa de la que Jesús habla en el Evangelio de hoy. Pedir al Señor que no caigamos en esta situación de convertir la fe en un negocio, porque puede pasar. Tercero, el tercer ay contra los que hacen proselitismo. Dice el Señor: ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, y cuando llegan a conseguirlo, lo hacen hijo de condenación peor que ustedes. Hay personas que son misioneros y anuncian el Evangelio no para irradiar la buena nueva del amor de Dios, sino para atraer a otros a su grupo o a su iglesia. Es decir, convertir esto en una especie de mercado, de proselitismo. Una vez, Juan prohibió a una persona el que usara el nombre de Jesús porque no era parte de su grupo. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Pero sí puede darse el caso de convertir la fe en una especie de mercado, de ofrecimientos de esto y de lo otro. Terrible, terrible jugar con la fe de esa manera. Recordemos que el documento de la Asamblea Plenaria de los Obispos de América Latina en Aparecida, Brasil, se tituló Discípulos y Misioneros de Jesucristo, para que en Él nuestros pueblos tengan vida. Por tanto, el objetivo de la misión no es ganar adeptos. No, el objetivo de la misión es llevarles la vida abundante que nos trajo Jesucristo. Dar testimonio de esa vida que nos trae el Señor. Y si fruto de ese testimonio hay conversiones, bendito sea. Pero no al revés. Cuarto, el cuarto ay contra los que viven haciendo juramento. Dice el Señor: si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, ahí sí queda obligado. Es decir, Jesús hace un largo razonamiento para mostrar la incoherencia de tantos juramentos que la gente hacía
o que la religión oficial mandaba hacer. Juramento por el oro del templo, por la ofrenda que está sobre el altar. La enseñanza de Jesús en el Sermón de la Montaña es el mejor comentario. ¿Qué dice el Señor? Pues yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Que su lenguaje sea sí cuando es sí y no cuando es no, porque lo que se dice de más viene del maligno. Qué importante dar, por tanto, esa palabra que tiene que ver con el mandamiento. No tomes el nombre de Dios en vano, o no utilices los juramentos para beneficio propio. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y que tengamos un día lleno de la gracia del Señor. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día.